Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra transmisión en línea el miércoles por la noche. Vamos a continuar nuestro estudio en Jueces. Estamos estudiando el Antiguo Testamento y estamos en el libro de Jueces. Así que abre tu Biblia, por favor, en Jueces capítulo 9. Vamos a continuar nuestro estudio ahí, capítulo 9 de Jueces. Y pues bueno, vamos a ver la primera parte del capítulo. Es un capítulo largo, mucha historia en él. Pero vamos a ver la primera parte. Creo que hay mucho que aprender en esta primera parte de este capítulo. Así que vamos allá, Jueces. Voy a leer los primeros versículos, los primeros 3 versículos. Después de leerlos, hacemos una oración para poner en manos, el estudio en manos del Señor, ¿ok? Dice así el verso 1 de Jueces capítulo 9. Dice: Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por un día más en el que tú nos permites reunirnos para adorarte, Señor, para conocerte, Señor, para entender lo que tú quieres de nosotros, Señor. Gracias por ese tiempo, Señor. Te pedimos que nos permita estar atentos a tu voz. Quita cualquier distracción que haya, Señor, aún ahí en casa. Señor, ayúdanos a estar concentrados en tu palabra, en lo que tú nos estás hablando en esta tarde, Señor. Por favor, Padre. Te damos gracias por permitirnos estar juntos de esta manera. Y, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo sea con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La historia comienza con Abimelec. Dice el verso 1 que es el hijo de Jerobaal, ¿verdad? ¿Recuerdan quién es Jerobaal? Es Gedeón, ¿sí? Y es su hijo. La semana pasada terminamos de ver la vida de Gedeón. Y si recuerdan, fue muy triste ver la vida de este hombre que fue usado por Dios, un hombre que poco a poco Dios lo fue transformando, hasta el último fue un hombre, pues como lo vimos, valeroso, ganando la batalla en Madián contra los madianitas, pero al último de su vida, pues fue declive, ¿verdad? Se fue apartando de Dios y terminó viviendo una vida que pues no agradaba a Dios, ¿verdad? Que deshonraba a Dios, y hubo un fruto de eso, ¿no? A veces pensamos que este que el pecado no va a haber consecuencias del pecado, no va a haber fruto del pecado, pero sí hay fruto del pecado. Hay consecuencias de no haber buscado a Dios y tomado decisiones incorrectas. Y aquí vemos una, el capítulo 9 prácticamente es una consecuencia de eso, ¿no? De que Gedeón no supo guiar su casa, no le interesó más buscar al Señor, y pues vemos a uno de sus hijos pues queriendo gobernar, ¿no? Prácticamente Israel. Déjame recordar esto lo vimos en el capítulo anterior, solo para entrar en el contexto, en el verso 29, que era ya la parte final, dice: luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, está hablando de Gedeón, ¿recuerdas? Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres, ¿no? Aquí ya vemos el pecado de Gedeón, que era lo que lo gobernaba, pues su pecado, ¿verdad? Y empezamos a ver eso. Tuvo muchas mujeres, por lo tanto, tuvo muchos hijos, 70 hijos, demasiados. Dice también su concubina, aquí ya hace algo, dice algo interesante y lo enfoca aquí porque tuvo muchos hijos, pero su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Es este Abimelec que aparece en el capítulo 9. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de sus padres Joás, en Ofra de los Abieseritas. Entonces, es este hombre, el hijo de Gedeón, que tuvo con esta concubina, como menciona aquí, que más adelante veremos que pues, realmente era una criada, probablemente era una criada de una de sus esposas, con la cual también tuvo un hijo, y fue este Abimelec. Pero lo que nos dice aquí es que esta mujer era de Siquem, ¿verdad? Y le dio un hijo, y es posible que Abimelec haya crecido ahí en Siquem. Entonces, viendo esto como contexto de la historia, es lo que sucede ahora. Claro que pues Abimelec nació en el pecado de su padre, ¿no? O sea, Gedeón pues tuvo muchas mujeres, muchos hijos, y eso trajo una consecuencia, como te decía, iba a haber pecado, porque este hombre pues en su afán va a traer mucho dolor
no solo a su familia, sino también a su pueblo, a Israel. Pero vamos a ver la historia entonces. Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre. ¿Recuerdas? Lo veíamos ahorita, su madre está criada, está concubina, va a Siquem, de donde era su familia, claramente dice, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo. Entonces va con su familia de parte de su madre y habla con ellos y les pide algo. Les ruego que digan en oídos de todos los de Siquem. ¿Qué cosa? Fíjense lo que les pide. Dice, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres? ¿De quién está hablando? De los 70 hijos de Gedeón. ¿No? Probablemente después de que Gedeón muere, ellos se quedan gobernando cada uno de ellos alguna región, ¿no? En Israel. Entonces, ¿qué les parece? ¿Que gobiernen 70 hombres? Todos los hijos de Jerobaal, obviamente entre ellos estaba Abimelech, que era hijo de él, o que os gobierne un solo hombre. Y fíjense lo que dice al final. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Entonces este hombre está proclamando, ¿no? Está buscando eso, gobernar, ser rey, y está pues pidiendo que se considere que él realmente es familiar de ellos, porque los demás hijos pues no son familiares, porque esa es familia por parte de la madre, como vemos aquí. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es muy enfático eso. ¿Sí? Entonces, recordemos que Abimelech, lo vimos la semana pasada, este nombre significa padre de un rey, ¿recuerdas? O mi padre es rey, ¿no? Que reflejaba esto. En un momento en la vida de Gedeón, y déjame recordarlo en el capítulo 8, vamos para allá un momento más, en el verso 22, el pueblo después de que Gedeón, o más bien de que Dios le da la victoria a Gedeón, el pueblo de Israel quiere hacer rey a Gedeón, ¿recuerdas? Y vamos a recordar eso en el verso 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor. Y le dicen eso, tú, tu hijo y tu nieto. Y les comentaba que cuando hacen esto, dicen tú, tu hijo y tu nieto, están haciendo como una referencia a un reinado, ¿sí? A una descendencia. Pues que nos has librado de mano de Madián. Más Gedeón, verso 23, fíjate cómo responde. Respondió, no seré señor sobre ustedes, ni mi hijo os señoreará. Fíjate lo que dice al final. Jehová señorará sobre vosotros, ¿no? Esto fue muy atinado de parte de Gedeón, el poder decir, ustedes no necesitan un señorío humano, no necesitan un rey, ya tienen un rey, es el Señor va a gobernar sobre ustedes. Y qué interesante, porque vemos como al final la semana pasada vimos como al final el final de la vida de Gedeón, aunque él rechazó el reinado, él quiso vivir como rey, ¿verdad? Teniendo muchas mujeres, teniendo muchos hijos, ¿verdad? Haciendo un ídolo, un efod de oro, ¿recuerdas? Y termina su vida así, miserable, ¿no? No quería ser rey, pero sí quería los beneficios de un rey, ¿sí? Y al parecer ese fue el error. No pudo vivir o terminar su vida de la forma correcta, una vida piadosa delante de Dios. Y eso fue un ejemplo para sus hijos. Y aquí lo vemos claramente en uno de sus hijos llamado Abimelech, el cual dijo, ok, mi padre no quiso ser rey, pero yo sí quiero ser rey. Eso es lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Él quiere proclamarse rey en estos primeros versículos, claramente lo hace. Quiero mostrar dos cosas. Abimelech no podía ser rey por dos razones. ¿Sí? Dos razones. La primera es que aún no hay una monarquía en Israel. ¿Sí? O sea, el Señor no ha elegido al rey, a un rey para que gobierne a su pueblo. Que recordando Deuteronomio 17, lo leímos la semana pasada también, veamos las leyes en cuanto al rey, y la primera ley era esta, el rey será escogido por Dios, no por el hombre. ¿Okay? Algo que va a romper Abimelech. Pero él no podía ser rey. No había monarquía, Dios no había escogido a nadie. Entonces, pues el rey tendría que ser escogido por Dios, no por el pueblo, mucho menos por un hombre autoproclamándose, como lo está haciendo aquí Abimelech. Y la segunda razón es que Abimelech tenía pues 70 hermanos, de los cuales él era de los más insignificantes por haber nacido de una concubina. Definitivamente, por elección humana, él sería el menos indicado para tomar el lugar del rey. Probablemente ese lugar sería del primogénito, ¿verdad? Entonces, pues no tenía razón por el cual él ser rey o querer ser rey, pero él quiere proclamarse rey. Y lo primero que vemos es que Abimelech
Pues era un hombre ambicioso, ¿se dan cuenta? Eso es lo primero que vemos. Era un hombre que estaba ambicionando una posición, un lugar, ¿no? Él tenía la ambición de ¿qué? De gobernar. Es lo que él quería. Él quería gobernar al pueblo. Quizá, probablemente, él ya estaba gobernando alguna parte porque dice, ¿qué os parece que os gobiernen 70 hombres? O sea, los 70 estaban gobernando, pero él quería el gobierno de todos, ¿se dan cuenta? Eso es una ambición, ¿sí? Y la ambición de Abimelech pues lo lleva a convencer a toda la familia de su madre que sería mejor que él lo reinara, que lo reinaran sus 70 medios hermanos. Esto es manipulación también, ¿ok? Porque eso es lo que sigue. Cuando mencionamos algo que no es correcto, ¿no? Porque algunas veces la ambición puede ser buena, ¿sí? Pero cuando es mala, lo siguiente va a ser manipulación. ¿Sí? Si realmente no estamos sometidos al Señor, nuestro corazón no está rendido a Dios y queremos ambicionar algo, va a ser malo. Lo siguiente es buscar, pues es el pecado, ¿no? Actuando. Manipular la situación, manipular a las personas. Y eso es lo que está haciendo, está manipulando porque no solo convence a sus parientes de parte de su madre, sino los manipula para que ellos convenzan a los de Siquem. Es lo que vemos en el verso 2. Les ruego que les digan a todos, a oídos de todos los de Siquem. ¿Sí? Entonces es lo que está haciendo. Prácticamente esto es como una campaña política, ¿no? Se empieza a levantar el solito, bueno, pues yo voy a gobernar, ¿no? Entonces voy a convencer a algunos que me sigan y de ahí voy a tratar de hacer que convenzan a otros. Y es lo que está haciendo, ¿no? Como una campaña política, o sea, yo quiero proclamarme rey. Como te decía, la ambición algunas veces puede ser buena, algunas veces puede ser mala, ¿no? Depende el origen y el motivo, ¿sí? Buscar ser rey para servir a los demás sería algo bueno, ¿verdad? Sería algo bueno, sería algo correcto. Pero la ambición de Abimelech es mala. ¿Por qué? Porque él no busca servir a los demás. Él busca servirse a sí mismo. Y eso es lo que veremos en su historia, ¿no? En todo este capítulo. Entonces, algo también muy interesante es que hemos visto un patrón en el libro de Jueces. ¿Recuerdan este patrón? Cómo Israel, el pueblo de Dios, hace lo malo y entonces son castigados por su maldad, siendo oprimidos por algún otro pueblo. Ellos claman a Dios y entonces Dios levanta un juez para librarlos. Ese es el ciclo que hemos estado viendo en el libro de Jueces, ¿verdad? Pero aquí es un poco diferente, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no vemos que Dios levanta un juez. Al contrario, vemos a un hombre queriéndose levantar como juez. Y en lugar de liberar a Israel, quiere oprimirlos, como lo han hecho las demás naciones, ¿no? O sea, qué interesante porque nos muestra cómo es nuestro corazón tan perverso, hasta dónde llega. Hasta este punto Israel ha sido oprimido por otras naciones, pero llega el punto donde Israel es oprimido por ellos mismos, por un hombre de su nación. Es Abimelech. Abimelech representa esa rebelión, ¿no? Totalmente la apostasía, ¿no? De buscar lo suyo, ¿no? Y obviamente definitivamente sin considerar lo que es de Dios. Entonces él está buscando esto, va con su familia, les pide que convenzan a los demás y entonces sucede eso, verso 3, y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech. ¿Por qué? Pues porque decían, nuestro hermano es, ¿no? Pues tenemos alguno que es de aquí, mejor que nos reine de otro lugar. Entonces, sí suena como a campaña política, ¿verdad? Entonces es lo que está sucediendo. Vamos a ver qué pasa ahora, verso 4. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit. ¿Se acuerdan de este Baal Berit? La semana pasada también lo mencionamos, ¿no? Después de que murió Gedeón, se prostituyeron siguiendo los Baales, ¿no? Y dice en el verso 33, y escogieron por Dios a Baal Berit, ¿no? Que si recuerdan, lo expliqué, significa el Señor del pacto, ¿no? Como una afrenta y una apostasía totalmente hacia Dios, que es el Dios de pactos. Sí, se olvidaron del pacto que Dios había hecho con ellos y se hicieron un Dios de pactos ellos. Entonces aquí ya lo están adorando. Y lo más interesante es que este hombre Abimelech recibe dinero de esa adoración. Fíjate, y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, aquí ya está con la familia de su padre, mató a sus hermanos los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió.
Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del Pilar, que estaba en Siquem. Ve hasta dónde llega este hombre, ¿no? Para empezar, Abimelec recibe dinero, como vemos aquí, de un templo pagano, ¿no? Pues para contratar, prácticamente dice ahí, ociosos y vagabundos, ¿verdad? Ociosos y vagabundos. Eso es lo que sucede con aquellos que están de ociosos y vagabundos, que no buscan trabajo, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso anteriormente, y esos son los que andan desordenadamente, ¿verdad? Eso tarde o temprano te va a llevar a pecar y a vivir una vida que desagrada a Dios totalmente. Entonces ten cuidado con eso. Pero eran ociosos y vagabundos, ¿no? Los menciona aquí. Pero realmente el original habla de personas malas, malignos, de mafiosos. Entonces este hombre recibe dinero pagano, digámoslo así, para contratar a mafiosos asesinos a sueldo. Esto parece la película del Padrino, ¿ah? O algo así. Este hombre se comportaba de esta manera, ¿no? Y qué absurdo se vuelve esto entonces, ¿no? Abimelec, el hijo de este hombre Gedeón, un libertador, un juez, que trajo libertad al pueblo de Israel, quien se ganó el nombre de Jerobaal. ¿Recuerdas por qué? Por pelear contra Baal. ¿Recuerdas? Él es el que destruye el templo de Baal. Sí, pues su altar de Baal. Y ahora vemos a su hijo buscando el poder, siendo respaldado por los seguidores de Baal. ¿Te das cuenta del error de Gedeón? Digo, claro, Abimelec está cometiendo un gran pecado, pero esto vino desde su padre. Su padre realmente hubiera continuado así, honrando a Dios, sirviendo a Dios, ¿sí? No llevando al pueblo a prostituirse, siguiendo un efod de oro como vimos, sino siguiendo a Dios. Su hijo hubiera aprendido eso, seguramente hubiera aprendido eso, ¿sí? Ahora, claro, no quiere decir que Abimelec está cargando con la maldición generacional, ¿no? La Biblia que dice eso no se refiere nunca a eso, ¿sí? Cada quien va a pagar por su propio pecado, dice la palabra de Dios, ¿sí? Claro que hay un patrón, ¿no? Y hay un ejemplo que Abimelec pudo seguir y que simplemente su pecado, pues, siguió también, ¿ok? Que es el querer reinar, pero si él hubiera aprendido desde un principio, ¿no? Es más, si Gedeón desde un principio hubiera honrado a Dios, hubiera servido a Dios, ¿verdad? Probablemente hubiera tenido solo una mujer, no hubiera tenido tantos hijos, y mucho menos hubiera tenido a Abimelec. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces, bueno, eso ya pasó. Pero eso fue el legado de Gedeón, qué triste, ¿no? Un hijo ambicioso que está buscando el reinado, ¿sí? No está siguiendo a Dios, y no solo eso, no está auspiciando su campaña, digámoslo así, política, con dinero mal habido, ¿no? Contratando a mafiosos para que, pues para que maten a los demás, ¿no? Para que asesinen a sus contrincantes. Eso es lo que está pasando, ¿sí? Entonces Ahimelech va entonces a ese lugar, Ofra, de donde era la familia de Gedeón, allá la familia de su padre, y ahí lo que hace es impresionante y muy triste. Prácticamente lo que hace es asesinar a sus hermanos, a sus medios hermanos, ¿sí? Asesina a los 70 excepto a uno, llamado Jotam, que es el que logra huir, que ahorita lo vamos a ver más en la historia. Pero Ahimelech no los asesina, es interesante, uno por uno. Lo que el texto nos da a entender es que los juntó. O sea, los hombres que contrató han de haber sido mafiosos y demasiados como para haber llevado a sus hermanos a un solo lugar y matarlos ahí juntos. Junta a todos los hermanos y los mata sobre una piedra, dice. Sobre una misma piedra, ¿sí? Algunos dicen que lo que estaba haciendo este Ahimelech aquí era un sacrificio múltiple a su Dios. No dudo que haya sido así. No nos dice realmente quién era su Dios, pero probablemente era ese Baal Berit. Obviamente su Dios es el mismo, por eso quiere proclamarse rey, pero sí seguramente está haciendo un acto religioso, digámoslo así, o más bien pagano, ¿verdad? Matando a sus hijos como un sacrificio, ¿ok? Todo esto no es extraño, ¿no? Cuando la gente quiere poder, ¿no? Muchas veces consulta eso, ¿no? Las religiones, cosas místicas para que lo ayuden, ¿sí? Y aquí vemos algo que tristemente es común, ¿no? Cómo se mezclan estas dos cosas. Pero cuando nosotros buscamos al Señor verdaderamente, vamos a encontrar la verdadera justicia, ¿ok? Ahorita vamos a ver eso al final, pero
vemos cómo los asesina de esta manera. Y lo que sucede también es interesante. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelec por rey. ¿Sí? Lo eligieron por rey. ¿Qué quiere decir esto? El sentido es que es coronado rey sobre los de Siquem y Milo. El texto da a entender que le hicieron una ceremonia para hacerlo rey. Lo están proclamando rey. Es increíble que el pueblo esté aceptando lo que acaba de hacer este hombre Abimelec. Acaba de asesinar a sus hermanos, pero lo están aceptando. ¿Se dan cuenta? Lo están aceptando de esta manera. Ellos están eligiendo como rey a un asesino sin remordimiento. Esta es una muestra más de la condición del pueblo de Israel, de la condición que ellos estaban experimentando por haber desechado a Dios. Ese es el resultado de la apostasía de Israel. ¿Se dan cuenta hasta dónde estaban llegando? El texto menciona que, por último menciona que Abimelec fue coronado rey cerca del pilar que estaba en Siquem, dice al final, ¿no? Cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Este es un lugar muy importante y interesante en el texto bíblico. ¿Por qué? Porque ese lugar fue el mismo lugar donde Josué proclamó su último discurso a la nación de Israel. Esto lo vimos en Josué 24, ¿recuerdan? Josué 24, hace unos meses atrás lo estudiamos y solamente quiero recordarte estos versículos. Josué 24, versículo 25. Fíjate lo que dice. Acompáñame ahí, unas hojas atrás en tu Biblia. Josué 24, 25 dice: Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. ¿Se dan cuenta? Ahí, en Siquem, están ahí, dándoles ese discurso, leyes, estatutos, está recordando toda la ley, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Ahí mismo está escribiendo Josué la ley. Y tomando una gran piedra, dice, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, y dijo Josué a todo el pueblo: He aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Entonces esto es muy interesante porque es el mismo lugar. Es este pilar que estaba en Siquem, que representaba la ley. Ese es el fin de este lugar. Este lugar era importante para Israel porque era eso, era un lugar que debía de recordarles la palabra de Dios. Pero fue el lugar donde Abimelec se proclama rey, yendo en contra de la voluntad de Dios. Nuevamente, qué absurdo, ¿no? Qué absurdo. Y la semana pasada te decía, qué triste que de repente vengamos durante todos estos años nosotros estudiando la Biblia en el Antiguo Testamento, desde Génesis, ¿verdad? Y todos estos años hasta Josué, estudiando y viendo la ley y recordando el sacerdocio, recordando esto, lo importante, y viendo la santidad de Dios, y que de repente llegamos a un libro donde eso se apaga totalmente. Ya no se habla de la ley, pocas veces se habla de Dios. Se habla de Dios como un Dios más, ¿verdad? Y ahora llegamos a este punto donde los lugares que tenían un propósito como un propósito de recordarle al pueblo la ley, en ese mismo lugar se está quebrantando la ley. Un hombre se proclama rey y yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Si ellos hubieran hecho caso, hubieran recordado lo que ese lugar significaba, hubiera sido otra cosa. Porque la palabra de Dios tiene el propósito de guiarnos. ¿Para qué? Pues para no pecar contra Dios. Pero si nos olvidamos de ella y no estamos atentos a la palabra de Dios, podremos encontrarnos igual que el pueblo, coronando a un hombre y no a Dios, ¿se dan cuenta? Sin entender el propósito de Dios. Esto es lo que estaba pasando aquí. ¿Se dan cuenta de lo importante es que tú y yo permanezcamos en la palabra? Necesitamos que Dios nos guíe. Pues no podemos terminar pecando de una forma así absurda delante de Dios. Vamos a ver qué sucede. Recuerda que uno de sus hermanos escapa, Jotam, y vamos a ver qué sucede con él. Verso 7, cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: Oídme,
varones de Siquem, y así os oiga Dios. Es como un testimonio, ¿no? Y está diciendo, Dios lo está escuchando. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grandes sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid respondió, ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. ¿Qué está pasando aquí con este hombre Jotam? Como vemos, Jotam se levanta y da una parábola. ¿Sí? Es la primera parábola que aparece en la Biblia. Lo que hace es contar una historia para que pues el pueblo de Siquem, pueda entender lo que está haciendo, lo que está sucediendo. El propósito de la parábola es pues prácticamente censurar, es reprender a los hombres de Siquem por la elección que acaban de tomar, haciendo rey Abimelech. Jotam hace esto y es también de notar que esto lo hace sobre la cumbre del monte Gerizim, dice el texto en el verso 7. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim y alzando la voz clamó y dijo. Entonces hace esto estando en ese monte, el mismo lugar en el que Josué y el pueblo proclamaron las bendiciones de seguir la ley, de acuerdo a lo dicho por Moisés. Esto lo puedes ver en Josué 8. Desde Deuteronomio vimos esa parte donde Moisés le dijo, no, cuando llegues a ese lugar, ahí vas a proclamar las bendiciones, ¿sí? Si tú sigues la ley. Entonces es en este lugar, qué interesante. Este lugar que años atrás, ¿no? Aproximadamente unos 150, 200 años atrás, Josué y el pueblo proclama las bendiciones de seguir la ley. Pero ¿qué está haciendo el pueblo? Está yendo en contra de Dios. Vamos a ver qué significa esta parábola, ¿ok? En la parábola los árboles, ¿no? La historia es que los árboles están buscando quién los gobierne. Están buscando un rey. Y van primero con los grandes árboles. Está el olivo, la higuera, y menciona también la vid, ¿sí? Los árboles más importantes de esa región, ¿no? Lo sabemos que aún en los tiempos de Jesús eran árboles importantes el olivo, la higuera y la vid. Entonces llaman a los árboles más importantes, los más frondosos, ¿sí? Pero ninguno de esos árboles quiere gobernar, es lo que vemos. ¿Sí? La respuesta de ellos siempre es esta, ¿no? Dejaré mi trabajo prácticamente para ir a ser grande sobre los árboles. Los mismos árboles reconocen, yo tengo un lugar, yo no quiero ser grande, yo ya tengo un propósito y un lugar en el que tengo que estar. Es lo que está pasando aquí. Ninguno de ellos quiere porque ellos reconocen que tienen una labor que hacer, que fueron creados con un fin productivo. Y ¿sabes qué me gusta en la historia? Que ellos reconocen que Dios los hizo para su propósito. Porque en 2 ocasiones menciona, lo que yo hago, lo que yo produzco es para Dios, ¿no? ¿He de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios? Luego habla del mosto, ¿no? De la vid, y dice, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres? O sea, están sirviendo a Dios, ¿se dan cuenta de esto? Los árboles reconocen esto. Entonces ellos quieren servir a Dios y saben que ese no es el lugar. Su propósito es ese, no es gobernar. Estos árboles están reconociendo que quien reina es Dios, no son ellos, es Dios. Entonces, verso 14, van con la zarza. Un árbol insignificante a comparación de los primeros árboles. Para empezar, la zarza, pues no es un árbol, es un arbusto pequeño, eso es lo que es la zarza. Y la zarza prácticamente no sirve de mucho más que para hacer leña, ¿no? Su madera solo se usa al final para hacer leña, para prender fuego. Para eso se usa la zarza. Entonces,
Es un arbusto pequeño, como te decía, y no solo es pequeño, es espinoso, o sea, tiene espinas. Entonces es un arbusto que de ninguna manera podría proteger a los demás árboles. O sea, el texto dice eso, ¿no? En el verso 15, la zarza le responde a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre ustedes, vengan, dice, y abrigaos bajo de mi sombra. O sea, un árbol grande no cabe en un arbusto de ese tamaño. O sea, esto es absurdo. ¿Se dan cuenta? Pero eso es lo que está pasando. O sea, creo que Jotam hace una parábola muy, muy clara de lo que está sucediendo. Entonces, pues sí, la idea de Jotam era mostrar lo ridícula que era la elección que el pueblo estaba tomando. Sí, Abimelec por rey, el más indigno de sus hermanos como rey. Además de prometer una ridícula protección, que es lo que vemos aquí, la zarza hace una fuerte amenaza. Fíjate lo que dice. Venid, abrigaos debajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. ¿Sí? Los cedros del Líbano representaban a Siquem. Entonces le está diciendo, si no quieren, va a venir fuego, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando. Los que no quieran estar bajo su protección serán consumidos por el fuego. ¿Se dan cuenta de eso? Es muy claro ver las acciones de Abimelec, y con sus acciones Abimelec estaba dando este mensaje. Sí, seré un gobernador tirano y opresor. El que no esté de acuerdo conmigo será destruido. Prácticamente. ¿Por qué? Pues acaba de matar a todos sus hermanos. Es el mensaje que está dando. Decía, déjenme citar aquí a un comentarista, Clark. Él decía esto: la moraleja condensada de toda esta fábula es: hombres débiles, sin valor e inicuos, serán los primeros en confiarse a sí mismos hacia el poder. Y al final traerán la ruina sobre ellos mismos y sobre el pueblo infeliz sobre los cuales preside. Sí, eso es lo que sucede cuando el hombre se quiere proclamar y quiere gobernar sin esperar el tiempo de Dios o a Dios mismo, a su voluntad. Pero vamos a ver cómo termina la historia. Ahora pues, verso 16, continuó Jotam hablando después de dar esta parábola, dice, ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobal y con su casa, recuerda, Jerobal es Gedeón, y con su casa, y si les habéis pagado conforme a la obra de sus manos, y va a explicar verso 17, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y con su casa, que gocéis de Abimelec, y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuman a Abimelec. Y escapó Jotam y huyó y se fue a ver, y ahí se estuvo por miedo de Abimelec, su hermano. Jotam usa unas palabras muy importantes en este último discurso, y son estas: si con verdad y con integridad habéis procedido. ¿Sí? Son tan importantes que las menciona en dos ocasiones. ¿Se dan cuenta? El verso 16 y verso 19 lo repite. O sea, ¿creen que están haciendo las cosas correctamente, con verdad y con integridad? Ahora, no es que Jotam piense que procedieron realmente de esta manera. No es que Jotam esté aceptando que lo que hicieron estuvo bien, haber matado a sus hermanos. Lo que está haciendo es mostrar el deplorable estándar de justicia que en ese momento había en Israel, eligiendo como rey a un asesino, a un hombre que por poder asesinó a 69 de sus hermanos. Eso es lo que está diciendo. O sea, esa es su justicia, esa es su verdad y su integridad. Proceder de esa manera es lo correcto. Es absurdo pensar que un pueblo eligiera un gobernante con un estándar tan bajo de justicia, ¿verdad? Pero eso es lo que hace el pecador. Así estaba Israel en ese momento. Los hombres, es interesante porque los hombres siguen eligiendo a asesinos.
Un ejemplo de eso. ¿Recuerdan a Poncio Pilato? Cuando está juzgando a Jesús. Y ya les dijo, yo no hallo ningún mal en él, pero les voy a elegir. Aquí está Barrabás, un asesino, ¿verdad? Y aquí está Jesús, el justo. ¿A quién quieren? ¿Recuerdas a quién eligieron? A Barrabás. ¿Sí? El hombre pecador sigue eligiendo el pecado, al asesino, al injusto, ¿verdad? Los hombres siguen eligiéndose a ellos mismos en lugar de elegir a Dios. Esa es la verdad, eso es lo que vemos aquí, eso es lo que está pasando. Entonces Jotam menciona la obra que Dios hizo con su padre, prácticamente. Fíjate lo que dice, voy a repetirlo, dice, ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y no solo eso, y si habéis actuado bien con Jerobbaal, o sea, Gedeón, y con su casa, acaba de asesinar a todos sus hijos. Y si lo habéis pagado conforme a la obra de sus manos, o sea, como diciéndole, ¿se dan cuenta cómo le están pagando? Él los libertó, fue lo que hizo, ¿verdad? Gedeón trajo libertad de los madianitas, y ustedes le pagan así asesinando a sus hijos. Y entre paréntesis, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de la mano de Madián, lo vimos la semana pasada. Y ustedes os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada. ¿Te dan cuenta? Era una criada. Ni siquiera es su esposa. ¿Y por qué hicieron esto? Dice, por cuanto es vuestro hermano. Entonces, él menciona la obra que Dios hizo con Gedeón para mostrar lo ingrato y vil de su elección. Ustedes están eligiendo mal. La elección de ellos no se basó en la capacidad de la persona para gobernar. ¿Se dan cuenta? Sino en su parentesco. Lo vimos al final del verso 18 y lo ha dejado muy claro. Por cuanto es vuestro hermano. Él, así se presentó él, ¿no? Acordad que yo soy hueso vuestro y carne vuestra, ¿no? Y se inclinó a favor de Abimelech porque decían, verso 3, nuestro hermano es. Entonces esa fue su elección, parentesco simplemente. Qué pésima manera de elegir a un gobernante, ¿no creen? Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que lo seguimos haciendo. Seguimos favoreciendo a nuestros parientes sin importar lo preparados que puedan estar para una posición. Qué error tan grave. Sí. Y eso lo vemos el día de hoy en nuestro propio gobierno, ¿verdad? Tantas personas están en un lugar solo por parentesco, pero no tienen la capacidad de estar ahí. Están dañando a nuestro país. Favoritismo. ¿Sí? No tenemos que ser favoritistas. Si nuestro país, pienso eso, si nuestro país se volviera al Señor, realmente tendríamos mejores gobernantes. Y no porque ellos fueran buenos, sino porque nuestro estándar de elección sería otra. Buscaríamos una justicia mayor, no nos conformaríamos con ese tipo de cosas, ¿verdad? Empezando por nosotros, empezaremos a hacer las cosas correctamente. Es fácil leer esos pasajes e identificar y sí, ver nuestro país y nuestros gobernantes, así está pasando lo mismo, sí, pero ¿quién está eligiendo? El pueblo, ¿se dan cuenta? Es el pueblo que está haciendo esto. Fíjate lo que dice, y ese es el sentido del siguiente verso. Verso 19. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobbaal y con su casa, dice que gocéis de Abimelech y él goce de ustedes. ¿Qué le está diciendo? Ustedes lo eligieron, es lo que van a tener. Prácticamente, ¿no? Ese es el rey que tienen. ¿Sí? Eso es lo que nuestro país vive. ¿Sí? Como creyentes creo que podemos entender esto, pero tenemos que tener mucho cuidado de estar juzgando gobernantes, autoridades, ¿sí? De estarnos quejando. ¿Por qué? Porque no estamos quejando realmente en contra de Dios, ¿sí? Porque Él ha establecido. ¿Por qué? Porque esos gobernantes son los que tú y yo necesitamos. ¿Para qué? Para que podamos despertar, darnos cuenta de nuestra condición y busquemos al Señor. ¿Sí? Esto está pasando con Israel. Sí, Israel va a caer en un periodo de un hombre tirano, ¿verdad? Que último obviamente Dios va también a libertarlos, pero Israel iba a aprender esto. Iba a aprender
a que Dios los gobernara, no ellos. Y tú necesitamos aprender eso. ¿Sí? Si realmente Dios está gobernando nuestros corazones, no importa quién esté en nuestro gobierno, ¿sí? En nuestro país, tú y yo vamos a poder estar bajo su gestión entendiendo que eso es lo mejor que podemos hacer en este momento. ¿Sí? Honrarlos no porque lo merezcan, no porque se lo ganen. Nunca vas a encontrar a alguien que se gane un lugar de honor, más que Jesucristo. Es honrarlos, respetarlos. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que aprender a respetar y honrar a la gente. ¿Sí? El pueblo está en esa condición porque eso es lo que ha elegido, porque su corazón está así pecaminoso. ¿Se dan cuenta? Ellos escogieron un asesino, o sea, esto no fue oculto. Delante de todos hizo esto. Todos sabían que había asesinado a sus hermanos. Y ellos lo están eligiendo. Por eso te decía que realmente necesitamos predicar el evangelio. Necesitamos que la gente en nuestro país conozca al Señor y se arrepienta. Es lo que necesita nuestro país más que otra cosa. Urge eso. Que tú y yo como iglesias prediquemos el evangelio. Y confiemos en el Señor. Y representemos al Señor correctamente. Buscando su justicia primeramente en nosotros, en nuestra vida. Dejando que Él gobierne. ¿Verdad? Al final lo que vemos es que pues antes de huir, Jotam les advierte que el gobierno de Abimelech será igual que su campaña prácticamente. Así como lo vieron asesinando a mis hermanos, es lo que les espera. ¿No? Aquellos que no estén de acuerdo con Abimelech serán asesinados de la misma forma. ¿Sí? Dice el verso 20, y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. O sea, al último va a haber pelea entre ustedes. No van a estar bien. Esto se convierte en una profecía que se va a cumplir, lo vamos a ver la siguiente semana, la siguiente historia, después de 3 años va a pasar esto. Y entonces escapó Jotam y huyó y se fue a ver, y allí estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. La actitud de Abimelech fue la misma que tuvo Satanás, ¿se dan cuenta? Buscar gobernar y ser rey para servirse a sí mismo. Esto no es el ejemplo de Dios, es el ejemplo de Satanás. Siendo orgulloso, ¿verdad? Buscando que se le reconociera, siendo rey, es el ejemplo que está buscando él. ¿Sí? Y tenemos que tener cuidado con ese camino porque Satanás sigue haciendo lo mismo. Satanás engañó a Eva, si ustedes recuerdan, de la misma forma. Él le dijo, Eva, si tú comes del árbol, del fruto que Dios te dijo que no comieras, ¿recuerdan que le dijo? Serás como Dios. Y eso le gustó a Eva, ¿verdad? Pero fue un engaño. ¿Por qué? Porque al final sus ojos se abrieron, como él dijo, pero no vieron lo que querían ver. ¿Qué vieron? Que no eran Dios. ¿Sí? Este engaño de Satanás sigue siendo efectivo hoy en día. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída busca ser alguien. Porque todos queremos autoproclamarnos reyes. Queremos exaltarnos a nosotros mismos. Esa es la verdad, esa es la realidad. Viendo la vida de Abimelech y tratando de entender lo que Dios quiere hablarnos es eso. O sea, así queremos vivir como Abimelech nosotros. Nosotros somos como Abimelech. Todos tenemos la tendencia de gobernar, no de ser gobernados. Es por eso que se nos hace tan difícil seguir a Dios. Porque necesitamos rendirnos, reconocer que no somos reyes, que solo hay un rey, que solo hay un Señor de señores, que es Jesucristo. Y nos cuesta tanto. No tenemos problema de decir que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de señores, pero cuando nos pide reinar, nos ponemos como Abimelech, ¿verdad? Para nosotros Abimelech, hijo de Gedeón, es una imagen del corazón humano que no quiere ser gobernado, sino todo lo contrario, quiere gobernar. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que aún quiere gobernar a Dios mismo. Es el orgullo humano que no quiere doblar su rodilla, que hará todo lo necesario para tener el control. Eso representa a este hombre. Abimelech, como vimos, asesinó a 69 medios hermanos por su ambición. ¿Se dan cuenta hasta dónde llegó? Quizás digas, bueno, yo nunca he asesinado a alguien, ¿verdad? Quizás nunca has asesinado a alguien por ambición, pero estoy seguro que
que no lo has hecho por cobardía, más bien, porque si tuvieras la oportunidad de hacerlo sin ninguna reprensión, no dudarías con tal de tener el gobierno, el control y el poder. Además, muchos han llegado a hacerlo, asesinar a su propia familia por tener el poder. Sí, eso está en nuestro corazón. Así es nuestro corazón. Y es importante que el día de hoy, creo que es lo que Dios quiere enseñar, reconozcamos que eso está ligado a nuestro corazón. Quizá no estamos llegando al punto de Emelec, pero siempre está eso en nuestro corazón. Tener el control, tener el poder, tener el gobierno, querer ser reyes. Y no lo somos. Tenemos que reconocer igual que esos árboles, que el olivo, que la higuera, que la vid. Dios no me llamó a eso. ¿Sí? Mi lugar es alabar a Dios, servir a Dios. ¿Sí se dan cuenta? Todos somos ambiciosos, pero debemos de considerar de dónde viene nuestra ambición. Como veíamos, si es de un buen deseo de servir a Dios y a los demás, o si es un deseo de servirnos a nosotros, a nosotros de los demás, usar a los demás para servirnos a nosotros. ¿Cómo sabemos eso? Pues si lo que busco está sujeto al orden de Dios, si está de acuerdo con su carácter, si está de acuerdo con lo que su palabra dice, esa va a ser mi guía. Si en un momento yo estoy yendo por un camino y me encuentro con que eso está mal, digo, Abimelec era muy claro, Abimelec, asesinar está mal. O sea, sobornar está mal, manipular está mal. Si tú te encuentras ya en un punto así, manipulando a la gente por querer tener la razón o el control, o sea, estás pecando contra Dios. Ese no es el camino, esa no es la voluntad de Dios. Todo lo que este hombre hizo a Abimelec estuvo fuera de lugar. Obviamente nunca consulta a Dios. Cometió actos pecaminosos, como lo vemos aquí, con tal de ser rey, sin importarle. Si Abimelec quería ser rey, primero debía de consultar con Dios. Tenía que abrir la escritura en Deuteronomio 17 y poder ver, a ver, quiero ser rey. Ahí están las leyes en cuanto al rey, lo que vimos la semana pasada. Para empezar, el rey tiene que ser elegido ¿por quién? Por Dios. No puedo ser rey, a menos que Dios me elija. Y si Dios me elige, tengo que cuidarme, tengo que cuidar mi corazón, no tener muchas mujeres, como dice el texto. No solo eso, tenía que hacer una copia de la ley, ¿recuerdas? Hacer una copia de la ley, recordar la ley para no pecar contra Dios. ¿Sí? Escribirla, conocerla, para vivir de acuerdo a ella. Obviamente Abimelec no siguió nada de esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Jesús acerca de esto? Déjame leer un par de versículos. Uno de ellos es Mateo 23, versículo 11 y 12. Mateo 23, 11 y 12. Dice, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, ¿recuerdan? Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jesús dice, ese es el camino correcto. Ese es el camino correcto. ¿Sí? El que quiera ser mayor de todos será el siervo. Ahimelech no está haciendo esto. Él quiere ser el mayor sin ser siervo. Quiero que me sirvan. Jesús dice, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Ahimelech toma el primer camino. Quiere enaltecerse. Y la semana que entra vamos a ver cómo será humillado. Pero si tú te humillas el día de hoy, vas a ser enaltecido, dice la palabra. Entonces, sin un deseo sincero de servir a los demás, no puede haber un buen gobierno, ¿se dan cuenta? Una persona que busca gobernar por interés propio será un tirano. Será una tragedia para el pueblo lo que vemos aquí. Me recordaba mucho esa historia de Jesús en Marcos 10. Vamos a Marcos 10, acompáñenme ahí, abre tu Biblia en Marcos 10. Y digo, más adelante ya casi llegaremos en domingo ahí a Marcos 10. Pero fíjate lo que sucede, esta historia donde los discípulos están pidiéndolo a Jesús. Dice verso 35, Marcos 10, 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué están pidiendo?
Autoproclamarse, están autoproclamando, ¿no? O sea, danos un lugar especial, queremos gobernar, queremos ser reyes, ¿no? Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Claro, no están entendiendo lo que están hablando, ¿verdad? Jesús está hablando de la cruz. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. ¿Se dan cuenta? Mas Jesús llama,ndolos les dijo, fíjate lo que dice aquí, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se señorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Es eso, aquellos que se levantan, que no son levantados por Dios. Como Abimelec. Dice, pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? El mayor servirá a todos. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Ese es el ejemplo. ¿Y quién nos dio ese ejemplo? Jesús. Lo dice así el verso 45, porque el Hijo del Hombre, está hablando del mismo, no vino para ser servido. Jesús siendo Dios, el único, como lo vimos, los árboles le sirven. No vino para que le sirvieran. Y puede haber dicho, vengan, o sea, puede haber dicho, vine a que me sirvieran. Hubiera sido justo, totalmente justo. Pero él dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo que Jesús nos ha dado. Él dio su vida para servir. Esa es la forma correcta. El Señor nos ha dado a muchos de nosotros, sin merecerlo, un lugar de autoridad o gobierno, ¿verdad? En tu trabajo, en tu familia, si eres padre, si eres esposo, eres cabeza de tu hogar. Si eres madre, tienes hijos, tienes una autoridad con tus hijos. Él nos ha dado una autoridad, como te digo. Pero debemos de aprender de esto. Si nosotros no estamos siendo primeramente gobernados por Dios, seremos como Abimelec, unos tiranos. Y tenemos que aprender del gobierno correcto, del gobierno de Jesús. Quiero terminar con esto en Filipenses capítulo 2. Déjame terminar leyendo esto, porque este es el gobierno correcto. Y de este es el que tenemos que aprender nosotros. Dice Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos invita a esto. ¿Sí? No seas orgulloso, no seas soberbio, sé humilde. Hay en ti este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, fíjate, Él ya es el Rey, siempre ha sido por la eternidad el Rey de Reyes. No estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Te das cuenta? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se hizo siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el ejemplo que tenemos de nuestro Señor. El ejemplo que nos ha dado. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que leemos en Marcos, Jesús nos dio ese ejemplo, aquí lo vemos. El que se enaltece será humillado. Es el ejemplo de Abimelec. Pero el que se humilla será enaltecido. Aprendamos de nuestro Señor. Seamos como Él. Primeramente, dejemos de buscar el gobierno en nuestras propias vidas. Tenemos ya un Señor, un Dios que quiere gobernar y que es el mejor gobierno que tenemos. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. Él nos ha amado y podemos confiar en su amor. Y aprendamos de ese gobierno. Aprendamos de Él. La siguiente semana terminaremos de ver la historia de Abimelec. Vamos a ver la parte donde Dios tiene que actuar, ¿verdad? Y va a terminar con ese rey malvado, ¿verdad? El que se enaltece será humillado. Así va a terminar. Pero el día de hoy nosotros recordemos esto. El que se humilla será enaltecido. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este día y por recordarnos esto, Señor. ¿Cuántas veces somos como este hombre, Señor, queriéndonos proclamar reyes
gobernar nuestras propias vidas sin reconocer que hay un rey. Eres tú, Señor, gobernando. Perdónanos, Señor. No nos dejes avanzar más, Señor. Porque podemos comenzar así, Señor, con una ambición, con un deseo, empezar a manipular las cosas y acabar así, Señor, siendo asesinos. Señor, guárdanos de eso. Ayúdanos a aprender de esta lección, Señor. No queremos ser como este hombre, Señor. Señor, queremos entender el lugar que tú nos has dado, Padre, y servirte. Entender que a quien servimos solo es a ti, no es a nosotros, Señor. Estamos para servirte a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz. Señor, y muestra lo que hay en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú has venido y como veíamos, ¿de qué forma viniste, Señor? En humildad, Señor. Te despojaste, Señor. Fuiste humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Y es el ejemplo que tú nos has dado, Señor. Que debemos de seguir. Humillarnos, Señor. Para que así como tú serás enaltecido y un día toda rodilla se doblará delante de ti, Señor. Un día estaremos contigo ahí, Señor, en esa gloria, sin merecerlo, Señor. En esa exaltación que el día de hoy ni siquiera imaginamos, Señor, que no se compara, Señor, al mejor puesto, mejor lugar de gobierno, de reinado que podamos tener en esta tierra, Señor. Un día estaremos contigo reinando, Señor. Pero el día de hoy nos corresponde esto, humillarnos y entender el lugar que tú nos has dado, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu. Gracias, Padre, por amarnos y haber enviado a Jesús a morir por nosotros en la cruz. Y darnos un ejemplo, Señor, y un propósito. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.